En sus zapatos, la vida de Jesús. Al visitar un trecho del río Jordán, comienzo a sentir la solemnidad del bautismo de Jesús, pues fue justo en este momento cuando todo cambió en la vida de Jesús. El río Jordán recorre casi toda la extensión de Israel, más de 250 kilómetros de largo, desde el lugar más alto de Israel, el monte Hermón, en el norte, hasta el mar de Galilea, luego hasta el lugar más bajo en la tierra, el mar Muerto en el sur. Algunos creen que el bautismo ocurrió justo al este de Jerusalén, en la actual Jordania. Donde antes fluía el río, hoy día solo hay un lecho seco. Y por muchos años las iglesias lo han señalado como el lugar donde Jesús fue bautizado. Aunque no podemos tener certeza sobre el lugar exacto, el suceso sí plantea algunas preguntas sobre la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús vendría al Jordán para ser bautizado y qué representaba el río para los judíos en aquel tiempo? Centro de atención. El agua del río Jordán era llamada agua viva porque el agua no se quedaba estancada, sino que fluía y filtraba todas las impurezas. Cuando Jesús vino al río Jordán para que Juan lo bautizara, se convirtió en el centro de atención y lo arriesgó todo. Juan el Bautista predicó sobre la venida del Mesías en esta área desierta del río Jordán. Él habló de arrepentimiento y de la necesidad de ser lavado de pecado. Entonces llegó Jesús. Ya no estaba escondido en el anonimato de Nazaret, representando el papel de un carpintero soltero de 30 años que vivía en la casa de su madre viuda. Ahora Jesús se convirtió en el objeto de los desvaríos de Juan en el desierto. El Mesías había llegado para ser bautizado. Era una práctica realmente muy común en el judaísmo de la época de Cristo. La inmersión en agua para la purificación. El pueblo realmente creía que se aproximaba el juicio final, que el Mesías estaba próximo a llegar. Una de las ideas básicas era que debían estar listos y preparados. Preparados significaba estar puros. No necesitaba ser bautizado, en serio. Jesús no necesitaba ser bautizado. Esa es la belleza de su bautismo, que Él no lo necesitaba. Él es el único que ha vivido que no necesitaba hacerlo. Pues el bautismo celebra el perdón de los pecados, y en Jesús no había pecado. Por lo tanto, Él fue bautizado para relacionarse con nosotros, para mostrarnos que Él ya ha hecho aquello que nos llama a hacer a nosotros en sí mismo. Es un raro retrato familiar. Jesús posó con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿por qué se presentaron todos aquí? ¿Por qué ahora? Aquí y ahora es el momento para que la Trinidad aparezca en su bautismo, porque en el Antiguo Testamento la Trinidad solo estaba implícita, así que ahora es tiempo de hacerla explícita. Y mientras Jesús estaba siendo bautizado, la voz del Padre resonó y así supieron que era Dios, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre las 3 personas que estaban ahí presentes, porque todas eran parte del plan, de la profecía que había sido revelada, y ahora todos eran parte de la realización del milagro. Después de ser bautizado, las Escrituras dicen que una voz del cielo habló: «Este es mi Hijo, en quien tengo gran complacencia». ¿Qué significaban estas palabras para Jesús? ¿Acaso eran expresiones de apoyo y unidad? ¿Palabras de aliento de un padre amoroso hacia su hijo? ¿O eran unas palabras de confirmación que Jesús necesitaba escuchar? Creo que ya lo sabía sin duda para el momento del bautismo. Es decir, para ese entonces Jesús ya había pasado por Isaías, había pasado por los profetas, ya había pasado por... Bueno, todo esto cobraba sentido. Él nunca tuvo dudas. Él nunca dudó ante la certeza de saber quién era. Solo fue una comprensión más profunda de quién era Él y todas las implicaciones de esto. Escuchar finalmente a Dios decir quién era Él es la coronación a la certeza que Él ha sentido en su espíritu, pero que tal vez no había admitido en su mente hasta ese momento. Me imagino que en el Jordán Jesús sintió un gran alivio. ¿Cómo sería vivir 30 años como el hijo de un carpintero, deseando revelar a otros su verdadera identidad? Tal vez hubo momentos en los que Jesús quiso sanar a una persona o traerla de vuelta a la vida, pero no era el momento apropiado. Ahora, finalmente, podía revelar su verdadera identidad. Tienes a este Dios en un mundo perdido, herido, en un mundo quebrantado. Y Él no está haciendo nada.
Es decir, solo está creciendo. Y ahora tiene 20 años y 24 y 28 y tiene 30. Y lo primero que dice su padre, aún sin haber hecho nada, pero lo primero que el padre le dice es: miren a mi muchacho, yo amo a este chico. Él es mi hijo en quien yo me complazco. Él no ha hecho nada. Lo que representa un bello cuadro no fueron los siguientes 3 años los que provocaron que Jesús fuera importante ante los ojos de su padre. ¿Sí? No fue lo que él hizo, sino lo que él era. Ahora que estaba claro quién era Jesús, finalmente empezaría su trabajo. Y esa transición debe haber combinado sentimientos de alivio y de temor. Alivio porque Jesús podía al fin mostrarle al mundo quién era en realidad, pero temor porque se exponía a fuertes ataques. Siempre hay un riesgo cuando exponemos nuestros sueños y nos presentamos. Jesús pronto entendería cómo se siente este tipo de riesgo, igual que lo haría Juan, su colega de bautismo, quien también moriría por convertirse en centro de atención. Este momento fue una transición en la vida de Jesús. El río Jordán siempre representaba transición, desde el tiempo cuando los israelitas dejaron atrás el desierto y entraron a la tierra prometida. Para la nación, el río simbolizaba un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo también se considera cuando nos limpiamos a nosotros mismos, de nuestros pecados y de nuestras impurezas. Y como el Jordán fue un lugar que los israelitas cruzaron y donde experimentaron este nuevo comienzo, el Jordán también sería el lugar preferido para el bautismo. Las 3 personas de la Trinidad se habían reunido para apoyar a aquel que había sufrido tanto y había dado tanto en sacrificio. Al ofrecer la purificación máxima a aquellos que creen, Jesús se convirtió en el centro de atención y lo arriesgó todo por ti y por mí. En este punto, el cielo ya no puede mantener distancia. Nos muestra que el cielo está observando, el cielo está participando en la vida de Jesús. Y en el gran lanzamiento del ministerio de Jesús, el Padre tiene que reafirmar verbalmente lo que pasaba. Así que creo que esto significó mucho para Jesús, en especial durante los siguientes 40 días, en los que enfrentará el desierto, la batalla contra la tentación, el hambre y la soledad. Yo me imagino que Jesús tuvo que meditar mucho en esa frase. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.